Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 26. En este programa seguimos hablando sobre la importancia de la música, pero hoy en especial queremos hablar sobre las ataduras del alma. Una pregunta, ¿habrá canciones que usted todavía escucha que quizá lo lleva hasta su infancia? Quizá fueron momentos difíciles, momentos oscuros. O quizá hay música que hoy en día usted puede decir son artistas que realmente no edifican y le es difícil dejar esos artistas. Hoy vamos a hablar el trasfondo, el por qué es tan difícil de dejar esa música que realmente no edifica y de ver la diferencia si en verdad hay música que no sea cristiana pero que edifica. Así que vamos a ver el contenido de la música y qué dice la Biblia sobre el respecto. Así que para mí es un honor de tener nuevamente a Pepe Olivas y nos acompaña aquí Denny Nájera. Denny, ¿cómo estás? No, todo bien. ¿Todo bien? Gracias ¿Todo por tenerme chévere? aquí. Viene muy relax, Denny, Sí, porque sí. ya van 7 veces que grabamos el mismo programa. La gente no sabe. Para que la pero- gente ore por nosotros. Sí. Porque sabemos que hay, como apenas estamos empezando, Sí. hay desafíos y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Pero Sí. veo la importancia de hablar de la música, Denny y Pepe, porque es algo que no nos podemos escapar. La música está donde quiera. Sí. Y me enfoco más en el ambiente secular. Uno sale al trabajo, a la calle y uno entra a una gasolinera Sí. y escucha una canción que esa misma canción la recuerdas todo el día. Sí. ¿right? Sí. Una canción que quizá escuchaste hace años y te costó tanto dejar esa canción. Sí. ¿right? Yo todavía me recuerdo un joven que siempre me voy a recordar de su cara. Amaba a Dios, respetaba a Dios, quería hacer las cosas bien y me decía, yo amo a Dios, pero no puedo dejar la música. No puedo dejar la música. Y me decía que él lloraba, que le costó tanto dejar la música y no la pudo dejar. Y hoy en día tristemente anda perdido en las drogas. Porque hay canciones que te llevan a consumir la droga. Sí. Hay canciones que te llevan a tener sexo Sí. de joven, sin compromiso. Porque la música lo infiltra. Sí. Te ata. Es lo que hoy quiero enfocarme en eso. Hay canciones que atan el alma. Ujú. Recuerdos dolorosos. Sí. El que te dejó, la que te dejó. Sí. Right? Gente que se ha hecho millonario, right? Taylor Swift, no se diga de Taylor Swift, que hoy en día es una de las artistas más famosas porque ella ha llegado a tal grado de hacer canciones que la mayoría de las jovencitas se relacionan. Sí. Justin Bieber, ¿qué se diga de Justin Sí, Bieber? sí. Yo me recuerdo cuando apenas salió Justin Bieber, la gente, right, es Bieber Fever. Sí, right? sí, sí, Son sí, cosas sí. que uno se recuerda a través de los años porque son artistas común y corriente, gente que normal, Yeah. pero tienen un talento de producir, de hacer música de calidad que la gente se relaciona. Y Denny, tú háblanos porque estás en una etapa distinta. Joven adulto, tienes amistades cristianas, no cristianas que consumen esta música y para ti, dinos un poco de los desafíos que tú tienes todos los días con respecto a la música. Yeah. So, lo que yo entiendo de la música o lo que he visto pasar en mi propia vida, es cómo te afecta emocionalmente, Ujú. cómo te afecta espiritualmente. Hasta otra cosa que también puede afectar es tu mental, Salud mental. salud mental. Ujú. Y también te puede llevar a un nivel de depresión, Ujú. Sí. que es otra cosa que creo que se nos olvidó. Sí. Y es serio, porque la música que escuchas es como la comida que comes. Mm. So es algo que nos tenemos que cuidar. Y es algo muy importante. Es difícil para dejar. Yeah. Yo todavía batallo, tengo 24 años y yo sé qué debo hacer y qué no debo hacer. Y es una de las cosas que todavía, cuando empiezo a escuchar música y la música empieza a hablar de drogas o a maldecir o a hablar de cosas que no me edifican, yo ya sé que las tengo que echar para afuera. Y es lo que hago. Ya llegué al punto de nivel en mi vida donde yo sé qué es bueno y qué es malo y sé qué honra a Dios y qué no honra a Dios. Ujú. So, yo ya no puedo jugar juegos. Yeah. Tengo que tomarlo en serio Ujú. porque ya no soy un niño chiquito. Ujú. Donde no solo yo creo que los niños chiquitos tienen
Yeah. Pero es que ellos ya no conocen, todavía no conocen la importancia de la palabra, la importancia de tomarlo en serio, especialmente en la edad que tengo yo. Yeah. Y pues es difícil, pero se tiene que hacer. Es algo que se tiene que hacer. Yeah. Y la música va más allá de la edad. Y le pregunto a Dani porque en la edad de él es distinta. En el caso mío, para mí también es difícil porque hay a veces que uno sí se frustra con la misma música, ¿verdad? Y a mí me encanta la música y hay a veces que de plano tengo que mejor ponerle a talk radio o una prédica o algo, música clásica, porque ya de plano ya te cansa, ¿verdad? Y mi hijo que está en los controles siempre dice, hey, give me a shout out. Hey, Neftalí le encanta la música y es lo que a veces él y yo estamos en la troca y le presto el teléfono y ahí en la música, él le busca la música que tenemos cristiana, pero a veces quiere también música de los amigos y le explico, I'm sorry, quizá ahorita no entiendes, pero no te puedo dejar porque si te dejo la música que ahorita está pegando, como dicen, eso se te pega y eso lo vas diciendo y lo vas a querer vivir porque de eso consiste. Me gusta lo que dices porque por años con los jóvenes siempre decía, you are what you eat, eres lo que comes. Right? Y si uno no se cuida en lo natural, uno va a subir de peso. Right? Y en lo espiritual es igual. Si yo no cuido de lo que escucho, eso va a venir a afectar mi salud emocional, mi salud física y espiritual, Pepe. Sí, y fíjate que también en nuestro alrededor, ¿no? Afecta nuestro entorno, nuestro, por ejemplo, nuestro carácter, afecta muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas hemos visto, no, hoy me levanté, puse una canción y mi día me fue bien porque me fue alegre y todo eso. So, también vemos que la música influye en el estado emocional de la persona. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces la música se hace para crear eso en las personas, el estado emocional, transportarte hacia la lírica de esa canción y ponerte en ese estado emocional de la cual la canción está hablando, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado porque precisamente ahí es cuando vienen esas ataduras, porque te identificas con la persona que lo canta, te identificas con la lírica que estás escuchando, que a lo mejor tú la escuchas, se te hace bien, agradable a tus oídos, pero no estás escuchando el trasfondo de esas canciones. Por ejemplo, yo me acordaba antes una canción muy famosa que de repente dijeron que era una canción satánica y pusieron y eso y bueno. Y yo decía, ¿cuánta gente no oyó esa canción? La baila fue un éxito, pero allá en México bastante... la bailaban los niños, las ponían en las fiestas. Yo me acuerdo ir a fiestas donde ponían ese tipo de canciones y yo me pongo a pensar, hay veces que nosotros hemos fallado como iglesia o como no vamos tan lejos como Danny, ¿no? Que un joven que ya sabe bien de lo que debe de hacer y lo que no debe hacer, ¿no? Que ya tienes tu relación con Dios bien estructurada, que dices, ok, esto me conviene y esto no. Y hay veces que nosotros hemos fallado en eso porque vemos que ahora somos más permisivos en las cosas que escuchamos y no sabiendo que es como, por ejemplo, yo siempre lo he puesto de esta manera, ¿de qué te sirve tú en la mañana y haber comido en el lonche algo muy saludable y en la noche vienes y comes pastel, todo lo que te va a hacer engordar? De nada te sirvió. Pero mira, ahí si somos honestos para los que nos ven y no sean hipócritas, ¿right? Porque a veces nosotros que queremos comer saludable y queremos durante todo el día hacer bien, en la noche es difícil, ¿right? Aún para la persona más disciplinada, en la noche parece ser que se te antoja todo. Digamos una Whataburger. No digas eso, porque si no ahorita voy para allá. Y ahí es donde vas viendo que tu estado emocional se va de acuerdo a cómo te sientes. Por ejemplo, si me deprimo, right? Comfort food se dice, right? Voy a ir a comer algo que me haga sentir mejor. O si estoy tan feliz que, voy a comerme algo porque whatever. O al rato lo sudo. Así es con la música. Correcto. Que uno consume de acuerdo a lo que uno se siente a veces en el momento, right? Volviendo a los artistas seculares que
hay gente que lo consume porque es lo que sienten en ese momento. Sí. O el ritmo. Sí. You know, ¿qué del ritmo? Porque hay ritmos que te atraen, que realmente te llaman la atención y no, dices que no te importa lo que dice la canción, pero en verdad sí importa lo que dice la lírica, porque hay canciones que creo que aún en México has mencionado antes que han prohibido canciones, artistas, porque han infiltrado, han fomentado, es lo que has dicho, ¿no? A la sociedad de hacer cosas que no deberían y eso viene a afectar un estado, una nación, right? Familias que vienen a ser afectadas, right? Yo me quedo sorprendido que yo cuando tenía 12, 13 años, las canciones que yo escuchaba, que yo no puedo creer que estuve escuchando esto, right? Miraba a mis amigos que sus padres lo dejaban escucharlo y yo los miraba, ¿cómo? Yo porque nosotros nos criamos en templo de alabanza, para nosotros eso es extraño, eso no se acepta, pero cuando vas viendo que hay gente que lo acepta más y especialmente hoy, Danny, tú dinos un poco de eso, porque hay gente hoy en día, yo he hablado con ellos, yo he visto sus vidas y me dicen, no hay nada de malo, right? Yo soy cristiano, no hay nada de malo y ciertamente hay canciones que no son cristianas, pero tampoco son para irse a los extremos, right? Por ejemplo, hay una canción que se llama Eye of the Tiger, que es de la película Rocky, que muchos quizás la conocen. A mi hijo le encanta. Una canción que se compuso en los 70s, 70, 80, maybe, 67, 80s, más o menos por ahí, right? Mi hijo de 11 años le encanta esa canción, lee las líricas, mi hijo Lucas también, porque esa canción te motiva, te ganas te empuja, man, quiero pelear o quiero ir a ejercicio, pónganme los guantes. Y uno estudia las líricas y uno ve que no dice nada malo, nomás te empuja para hacer algo, para desafiar lo que se te viene, right? Te motiva. Uno necesita mucho discernimiento. Como dice Danny, uno cuando está bien con el Señor ya va viendo lo que conviene y lo que no conviene. Correcto. Pero ¿qué de aquellos que son tibios en su fe? Que realmente no dan fruto de cristiano y aún así se justifican. Sí. Dinos un poco de eso. ¿Sabes que la música puede ser como una persona con la cual tú te juntas? Y si oyes y escuchas esa música mucho, pues poco a poco te va a cambiar, you know? Vas a hablar como habla la música, vas a pensar como piensa la música y te cambia total. Y por eso, algo lo que cuando andabas hablando de cuidarnos de nuestra salud y de todo, me acordó de pues donde fui al colegio yo, a la universidad, en Oral Roberts, y cómo se enfocan en el cuerpo, el espíritu y la mente. Yo creo que eso es algo que también a lo mejor me ayudó sin yo pensarla, porque te ayuda cuando estás en un estado, hay que decir, bajo, te ayuda con reconocer dónde tú debes de buscar la ayuda. Y a veces nosotros vamos a la música que nos pone en la depresión, nos recuerda de algo que ya está en el pasado y pues nos lleva para atrás a esas emociones y eso nos afecta. Nos afecta nuestra vida, afecta nuestro día y es algo que nosotros tenemos que cuidar. Yo creo que es importante y nosotros, algo que siempre me ha predicado, que me gusta, pero es la verdad es importante con los cuales tú estás agarrando, ¿cómo se dice? Mentorship. Los que te aconsejan, mentores. Los que te aconsejan. Como a mí me gusta hablar mucho con mis papás o con Nathan, con Pepe. Es importante de con quién tú hablas, especialmente. Sí, y una de las cosas que me ha gustado es, siempre me han dicho un versículo de la Biblia que tal vez también digo, ¿por qué me dijeron esa palabra? Porque ya después de que oí esa palabra,
ya se me hace difícil porque está atrás de mi mente. Y cada vez que estoy en una situación que yo ya sé qué debo de hacer, digo, ok, tengo que hacer la cosa correcta. Y es en segunda de Pedro 2:21. Es mejor que no hubieras conocido la palabra. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y especialmente a nuestra edad, Yeah. porque ya estamos en la edad donde conocemos la palabra. Yeah. Sí. Y yo creo que muchos a los jóvenes se nos olvida eso, Yeah. que ya conocemos la palabra, es peligroso. Mhm. Ya tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Yeah. Es algo que me recordé y es algo que también me mantiene. Yeah. Por eso es importante mantenerte también en la palabra, en la casa de Dios y Sí. en la iglesia. Yeah, y yo igual, uno de los pasajes que dijo Jesús, que cada palabra ociosa, dice, Ujú. vamos a tener que dar cuenta, Sí. right? Sí. Y esas palabras surgen de la música, right? Sí. De lo que uno consume, de lo que uno... Porque es imposible. Yo lo mencioné la vez pasada. Yo aprendí a maldecir de niño a través de la música. Sí, 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 sí. En las amistades de la gente que me influenciaba. Y era la música, right? Hablando de lo que dijo Denny, artistas que han influenciado a hogares que no tienen un papá en la casa, right? Raperos que, raperos que han formado generaciones, y no para bien, right? Yeah. Y los que los aconsejan hacer cosas que de plano no edifica. Digo eso porque, como dice Denny, uno tiene que tener mucho cuidado y en muchas formas ser radical. Una palabra que no se escucha mucho hoy en día, de ser radical. Sí. De realmente, dijo Jesús, si tu mano derecha, right? Lo estoy traduciendo, te hace, o si tu mano, o si tu ojo te hace pecar, right? Te hace caer. Sácatelo. Sí, ¿Ah? sí. Porque es mejor entrar en el infierno con un ojo. No, al cielo. Al cielo, perdón. Sí. Al cielo con un ojo en vez de Sí, dos un al ojo. infierno. Sí. Estoy tratando de traducirlo. I'm sorry. No, está Pero el punto es, hay decisiones que uno tiene que tomar, right? Sí. Por ejemplo, decías 24 años, yo tengo 33. A veces no miento si no me cae un rayo. Uno dice, hay un artista, por ejemplo, no quiero darle propaganda, pero honra a quienes... A quien honra merece. J. Cole es un buen rapero, right? Él realmente, man, admiro que es una persona que sabe exponer su mensaje, su vida a través de las líricas, a través de la música, calidad, de lo mejor. Ujú. Y uno piensa, no, pues porque a veces me mandan, hey, check it out, lees las líricas y like, man, pero maldice mucho, right? Yeah. Sí. Maldice demasiado y en un punto voy a escucharla, pero the clean version, donde no maldice. Ujú. Y lo escuché, right? Lo escuché, pero después me sentí mal, yo en lo personal, right? Like, man, like, porque esa puerta abrió otra puerta Sí, y abrió otra puerta. sí. Y luego me pongo a pensar, ok, pues, ¿por qué termina en Jacob? ¿Por qué no me vuelvo a Eminem? No me vuelvo a otros Sí, claro, artistas que le estoy quitando las Las malas palabras. malas palabras. ¿Por qué no lo puedo escuchar? Me sentí mal. Sí. Me sentí mal. Y vamos a lo mismo. Ya cuando el Espíritu Santo ya mora en ti, ya no te mandas. Exactamente. Ya no te mandas. Y ya Dios te está diciendo, hey, no te conviene. Sí. No te Sí. conviene porque estás abriendo puertas Sí. que va a ser muy difícil cerrar. Sí, 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 sí. Porque esa puerta, esas ataduras del alma, right, te Sí. llevan y te gusta. Porque como dicen, no hay cosa peor que probar el pecado y que te guste. Sí, sí. Porque va a ser muy difícil de dejarlo. Exacto. Y no hay exacto. cosa más viva que la música. Sí. La música te lleva a eso. Y si somos sinceros, pues el pecado es puro placer, ¿no? Ujú. Es algo que nos gusta. Y como decíamos, no tiene que haber un punto medio, nunca nos irnos para cualquier extremo, porque hay música que, ojo, no estoy diciendo no fue inspirada por Dios, ¿ok? Pero hay música buenísima. Músicos con un talento
increíble. Que si los músicos que saben de música saben disfrutar eso, ¿verdad? Esa música, no tanto la lírica, pero la música y todo. El problema es ese. Que cuando tú, como digo, no te tienes que hacer muy acá. Porque donde también hemos caído es en eso, en que nosotros caemos en un sentido legalista. Y no estoy, para nada estoy diciendo o fomentando de que debes de escuchar música segunda. No. El problema es y aquí voy a hacer el contraste. El problema es de que muchas veces nosotros, por eso ustedes tienen su versículo favorito y yo tengo el mío, el apóstol Pablo decía... Que ni muy bien ninguno nos lo sabemos. Pero bueno, a ver si me sale a mí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen mas no me dejaré llevar por ninguna de ellas. Y es que yo puedo hacer lo que sea, yo puedo escuchar la música y todo. El problema es que no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque siempre tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué no escuchar música secular? ¿Por qué no escuchar de repente? Porque eso, como dijiste, va abriendo una puerta. Algo inofensivo te llevó a abrir una puerta que ya tú mismo no pudiste ni siquiera cerrar. Por ejemplo, yo, digamos, hoy oigo cualquier otra cosa o un artista que no haga nada de eso, pero eso me va llevando. Ahí no es donde tiene que tener cuidado de que uno tiene que ser bien cauteloso en eso, en la música, porque la música es algo que le habla a nuestro ser, a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente y nos gusta. La música... Se nos dice que nosotros fuimos creados para alabar a Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos creados para alabar, pues automáticamente nuestro ADN cristiano, nosotros nos gusta la música. Nosotros, la música es algo que está en nosotros. Ahora, automáticamente cuando escuchamos una música o gustamos de una buena música, eso puede ser peligroso, hasta eso, fíjate. Puede ser peligroso porque eso nos va llevando a escuchar música que a lo mejor no nos vamos, ni nos imaginaríamos que ahora de cristianos podríamos haber escuchado eso. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Tú puedes hacer todo, o sea, aquí yo no estoy diciendo que no hagas esto, que no hagas lo otro. El consejo es de que, como decía el apóstol Pablo, y eso se me quedó muy grabado, de que yo puedo hacer todo. Yo tengo libre albedrío, Dios me deja hacer todo, pero no todo me conviene. Porque esas cosas, me encanta lo que dice el pastor, tarde o temprano van a pasar recibo. Todo eso, cuando, por ejemplo, lo que decías de que cada palabra ociosa que digamos, de cada esas palabras nosotros vamos a dar cuentas. Ahora me atrevo a decir, y no que estoy cambiando la Biblia, pero de todas las palabras ociosas que escuchamos nosotros también, permitiendo escuchando nosotros, también vamos a dar cuentas. ¿Por qué? Porque estamos metiendo información, alimentándonos de eso, pues de eso también vamos a dar cuentas. Y una de las cosas, Danny, que ahora sí ya quiero entrar, que dice la Biblia, porque hay un ejemplo en la Biblia donde si vemos el contenido de este pasaje vamos a entender el por qué es importante escoger bien de acuerdo a la música. Y es en 1 Samuel capítulo 16 donde dice la Biblia que Saúl, siendo rey fue atormentado por espíritus malignos que Dios mandó él mismo, right? Y si vemos el contenido de música que no edifica, es música en contra de Dios, en rebeldía, right? Música rebelde, música que realmente se opone a la santidad de Dios, a los estatutos de Dios, a la vida cristiana. Cuando la Biblia habla del espíritu del anticristo, es lo que influye en la música. Principios anticristianos. Son espíritus de rebeldía que se infiltran, y si uno no se cuida, uno puede aparentar. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Uno puede caminar como rey, right? Siendo cristiano, uno puede aparentar ser rey, uno nacido de nuevo, right? Pero uno puede llegar a tal grado de decir, eso no me afecta. Right? Lo que escucho no me afecta y yo sigo viviendo mi vida en rebeldía sin yo saberlo. Consumo, vivo, pienso, no sabiendo que Dios mismo a veces permite, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, cuando nos aferramos a nuestra manera, Dios permite
circunstancias malas. Sí. Depresión, ansiedad. Como decía, a veces uno consume y tu salud mental es afectada. Dios lo está permitiendo para que captes que hay una diferencia Claro. entre la música que agrada a Dios y música que no agrada a Dios. Sí. Y a veces uno, volviendo a ser radical, uno piensa, no, pues no siempre tengo que, ok, está bien, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí es donde uno va balanceando qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué edifica, qué no edifica, porque Denny, hay gente caminando, y tú hablas un poco de esto, hay gente caminando hoy en día con el nombre de cristiano, pero no hay fruto, no hay evidencia de un cristiano. Sí. Y voy para atrás tenemos que reconocer lo que es bueno y lo que es malo y hacerlo. Una de las cosas, y me río porque siempre, a veces hablo conmigo mismo y digo, un día voy a escribir un libro que se va a llamar en inglés The Battle of the Flesh. Y es porque nosotros batallamos mucho con la carne. Y es lo que nos lleva a hacer esto, lo que no debemos de hacer. Y especialmente a mi edad. Es difícil. Y todavía yo batallo a veces. Pero me tengo que mantener firme. Y no es fácil. Y tienes que saber lo que te está afectando y sacarlo. Una de las cosas también, un ejemplo con la música... porque andamos hablando de la música, también un ejemplo que también yo creo que muchos jóvenes a lo mejor pueden relacionar con lo que voy a decir es, como yo no estoy casado, ¿eh? No tengo novia, pero un día ojalá Dios lo permita. Yes. Y es como nosotros miramos al otro sexo, como nosotros miramos a la mujer. Y si o escuchamos música que nomás habla mal de las mujeres, disrespects, les falta respeto. Les falta el respeto a las mujeres, pues ¿qué vas a hacer tú? Cuando es todo lo que estás escuchando y llegas al día donde tienes la novia, tienes la esposa y no la estás respetando. ¿Verdad? Yes. Te quieres casar con ella, pero andas haciendo cosas que no debes antes de que te cases. Y es una de las cosas... Eso está fuerte. Y es una de las cosas que... La verdad, yo me predico a mí mismo. Y, Battle of the Flesh. The Battle of the Flesh. Yo quiero ser el primero en comprar ese libro. Si alguien me lo quita, yo voy a saber. Pero no, es algo... Siempre me río. A veces me voy a bañar y pienso en ese nombre. Siempre yo creo que ya lleva años que ese nombre se me ha quedado conmigo. Pero es porque yo he batallado con eso. Por eso se me vino ese nombre. Porque yo he batallado con la carne así. Y por eso yo me hago con es difícil. Mira, y no para tumbarte el avión, ¿ok? Porque a veces uno piensa, yo soy el único, ¿right? Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿right? La Biblia dice que el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿right? Si uno lo estudia, Romanos 7, el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo que Danny está diciendo. Guerreando con la carne. Él frustrado, ¿qué voy a hacer? Right? Yo quiero agradar a Dios, pero mi carne no me deja. Right? La ley pecaminosa, right? Y luego concluye Romanos 7 hablando de eso, ¿quién me librará? Right? De este cuerpo pecaminoso. Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo. Sí. Right? Es por medio de Jesucristo. Vamos al punto principal, que Jesús viene a redimirnos, viene a lavarnos. Ya dice la Biblia que ya no hay condenación, ya la culpabilidad. Ciertamente van a haber momentos bajos, pero Él nos va a aconsejar. Él nos va a ayudar. Sí. Él realmente nos va a fortalecer y nos inspira a tener esos momentos como Denny, de decir, eso es para mí. Y al momento de él de decir, ok, voy a escribir este libro porque es mi experiencia. Es la experiencia. El apóstol Pablo tuvo la de él, pero Denny tiene la de él. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Todos tenemos esas guerras que son distintas porque son personales. Sabemos que no hay tentación que sea fuera de lo normal, pero para nosotros es real, algo
¿cómo le hago, Dios? Y Dios interviene y te ayuda. Pero me gusta lo que dijiste porque si vemos lo que afecta mi relación con mi esposa es la pornografía. Exactamente. Pero a veces se nos olvida que la pornografía no nomás es en las revistas o en las redes sociales, es en la música. Sí. Porque en la música uno va viendo, usa la imaginación, exactamente, ve las líricas y uno va imaginando. Es pornografía. Es hasta peor, yo pienso, Nathan, porque trabaja tu mente. Trabaja tu mente a una manera en la cual estás figurando. En el mismo momento que estás escuchando todas esas cosas, estás figurando todo. Y me atrevo a decir que es hasta... No es que sea una peor que otra, porque todas las dos son malas, pero esto sí llega a atacar aún más la mente, porque no solamente lo estás escuchando, lo estás imaginando. Yeah. Y eso es lo que lleva. Por ejemplo, estabas hablando del apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Quién? O sea, no estamos hablando de Pepe... O no estás hablando del apóstol Pablo, quien estaba luchando con eso. Yeah. Estamos hablando siglos atrás. Entonces, ¿me entiendes? Yo digo, es que uno tiene que comprender que el centro de todo, si uno comprende este concepto, que es Cristo, vamos a poder ir adelante con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que estamos pasando. Por ejemplo, decías del libro, Denny, Tradúcelo, por favor. Battle of the Flesh es... La lucha con la carne. La lucha con la carne. Eso me atrevo a decir Bestseller. sin falla. New Yes. York bestseller. We speak it into existence. Yo voy a ser el primero Amen. que compre ese libro. La lucha contra la carne, Sí. right? Yo me atrevo a decir que es algo que vamos a tener hasta que Cristo venga. Sí, sí. Algo que nunca se va a ir. Si somos cristianos que amamos a Dios, esa lucha va a ser continua todos los días. Porque el momento en que nos rindamos y decimos, yeah, whatever, right? Terminamos como Saúl. Sí, sí. Volvemos al pasaje que Saúl se rebeló. Yeah. Empezó bien, terminó mal. Ujú. Porque ya empezó a hacer las cosas a su manera. Sí. A su manera dice la Biblia que porque se rebeló y no quiso hacerlo a la forma de Dios, Dios mandaba espíritus malignos, espíritus que lo atormentaban de parte de Jehová, dice 1 Samuel 16:14. Pero dice la Biblia que aquellos que lo sirvieron le aconsejaron, busca un músico que toque música y eso te va a ayudar a sentirte mejor. Ellos lo hablaban de un contexto general, porque la música, como hemos dicho, nos ayuda. Sí. Cristiana, no cristiana, Sí. nos levanta el ánimo, tiene la capacidad de levantarnos el ánimo, pero Dios va más allá. Ellos pensaron un músico común y corriente, pero Dios tenía un plan mayor Sí. para Saúl. Sí. Dice la Biblia que vieron a un hijo de Isaí, allá en Belén, dice la Biblia, en el verso 18, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y dice la Biblia, Jehová está con él. Wow. O sea, un joven ungido, Ujú. un joven que teme a Dios, un joven que lucha con la carne, un joven que ciertamente en su edad avanzada, la historia relata que tuvo de 45 a 50 años cuando cayó con Betsabé, pero antes de eso, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Eso implica que él peleaba con la carne todos los días. Él era una persona prudente en sus palabras, era una persona que amaba a Dios y era músico. Él era músico Sí. que componía música que hoy en día en los salmos nos bendicen. Si uno quiere ser bendecido, uno puede leer los salmos. Son líricas, Sí. son canciones que David compuso para bendecir nuestras vidas, que lo bendijo a él. Claro. Así que Dios supo qué estaba haciendo. Y dice la Biblia que él mismo fue y lo enviaron a ir al palacio con Saúl. Y dice la Biblia cuando tocaba, esos espíritus que atormentaban a Saúl se iban. Ujú. Right? Porque la música ungida, y cuando hablamos de la música ungida, eso representa lo que uno tiene, lo transmite. Sí. Right? No que el instrumento en sí sea ungido, Ujú. right? Porque uno a veces le da ganas que toque solo el piano, right? Sí. Pero es la persona. Es la persona que es ungida, lo transmite, Sí. right? A través de chords, Los acordes. los acordes, las notas, las líricas, eso lo va
transmitiendo a la gente. Sí. Lo imparte, Sí. me gusta la palabra imparte. Sí. Se lo imparte a esa persona. Sí. Lo imparte a una atmósfera cambia. Sí. Right? Cuando uno escucha algo diferente, uno sabe. Ujú. Uno se siente mal. Uno se siente, like, man, esto trae convicción. Right? Sí, sí, sí. Algo que trae esta persona trae convicción. Es que esa persona es ungida. Sí, sí. Y dice la Biblia que David tocaba y esos espíritus malignos se iban. Y Saúl le rogó a su padre, quiero que se quede aquí conmigo. Sí, sí, sí. Quiero que se quede aquí porque lo que está tocando este joven me está bendiciendo. Ujú. Right? Y quizá no tenemos el lujo de tener a alguien que nos toque todos los días, pero tenemos el radio, tenemos sí. los AirPods, tenemos Sí. ahí gente que nos está tocando. Sí. Para los que nos están escuchando, vean el simbolismo, Sí. el lado profético de esto, porque tenemos gente tocándonos todos los días, artistas. Sí. Artistas. Saúl tuvo a David. Sí. Nosotros tenemos a tantos artistas, right? Muchísimos, yes. Esas personas nos están bendiciendo Sí. o están haciendo nuestra experiencia aquí en la tierra peor, right? Hay gente deprimida escuchando música de pura depresión Sí. que van de mal en peor, right? Sí. Ha habido casos donde hay gente que de plano, y lo lamento decir, que se suicidan Sí. porque están en un estado tan bajo, Sí. escuchan la música incorrecta y los llevan a tomar esa decisión. So, Denny, dinos, Denny, ¿qué podemos hacer en esos momentos cuando amamos a Dios, cuando vemos lo difícil que es la música y vemos ese lado que la música ungida realmente hace la diferencia? ¿Qué hacemos en ese caso? Yo creo que tenemos que reconocer los beneficios Sí. Ujú. o las promesas Ujú. que tenemos en Dios Ujú. y mantenernos en ellas, porque eso nos va a ayudar a dar fuerza cuando estemos en esa situación. Yeah. Tenemos que reconocer que cuando honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Yeah. Ujú. Y eso es algo que también yo creo que a la edad mía, los jóvenes de la edad mía y los más jóvenes, tenemos que reconocer. Ujú. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, a mantenernos en el camino derecho. Y a veces a lo mejor nos salimos, Ujú. pero tenemos esa fuerza de regresar Yeah. Ujú. y mantenernos en lo que Dios, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque algo que pienso yo también, lo que me ayuda a mí es, y me da pena a veces, porque pienso en mucha gente que a lo mejor nunca vieron el propósito que Dios tuvo en la vida de ellos. Porque, decidieron vivir en otra manera, vivir en el mundo, o como dijo segunda de Pedro, se olvidaron de la palabra, se olvidaron en lo que ellos creían a un día. Y pues nunca tuvieron el chance de ver el propósito que Dios tuvo para sus vidas. Ujú. Y yo como mí mismo, yo siempre también me predico a mí mismo. Yo quiero ver todo lo que Dios tiene para mí. Yeah. Yo veo los de este mundo y cómo tienen todo lujoso y tienen cosas que nosotros a lo mejor queremos, y yo digo, ¿por qué nosotros no podemos tener eso siendo hijos de Dios? Yeah. So, como una meta mía personalmente es alcanzar esas metas Ujú. como cristiano, como ser un ejemplo para mi generación. Yeah. Es algo con la cual yo trato, por eso yo trato de vivir firme. No es fácil y no soy perfecto, pero es por eso porque yo trato de mantenerme mantener mi relación con Dios. Y eso yo lo afirmo, porque yo he tenido esa mentalidad ya por años. Y no lo digo por vanagloria, lo digo por gloria a Dios, porque hasta la fecha, todo lo que yo le he pedido a Dios, me lo ha dado. Tarde como temprano me lo da. Sí. Pero yo me enfoco en esto, de yo vivir lo más correcto posible. Sí. ¿right? Sí. Ciertamente tomo malas decisiones a veces y me arrepiento. Yeah. Dios, ayúdame. ¿right? Ujú. Y mi esposa es testiga, ella puede decir que yo me limito de cosas que quizás no son pecaminosos, pero lo hago
por lo que dice Denny. Quiero hacer ejemplo para mi generación, Sí. para que vean que Dios sí realmente bendice a aquellos que lo honran, ¿no? Claro. Porque a veces uno piensa, no, pues, esto es muy difícil. Un joven, por ejemplo, me dijo hace poco, dijo, hey, tú tomaste el camino más largo y más difícil. Y el joven que me dijo era una persona que se fue al mundo. Incluso fue a la cárcel, salió viviendo la vida loca, entre comillas, right? Y ahora quiere entrar otra vez y me dijo, tú quedándote en la iglesia tomaste el camino más largo y más difícil. Sí. Y para mí lo veo como una bendición porque Dios me ha librado de muchas cosas. Yo nunca he probado alcohol ni droga y le doy gloria a Dios por eso, que Dios me ha cuidado de eso. Sí. Y yo creo que aún pasando momentos difíciles, aprendemos porque cada quien tiene su historia. Sí, ¿Right? sí. Cada quien tiene su trasfondo y es importante recordar eso. Cuando dijiste algo, me recordó de algo, de un rapero del mundo, que algo que siempre decía, él siempre decía, the marathon continues. Y cuando yo escuché eso, a mí me recordó algo, pero de cómo aplicarlo espiritualmente. Porque como cristiano, la vida que vivimos nosotros no es una carrera. Nosotros muchas veces pensamos que es una carrera y, puedo vivir así hasta esta etapa de mi vida y voy a ir al cielo. Pero no es así, ¿verdad? Porque nosotros cristianos vivimos ¿cómo se dice? Un maratón. Un maratón. Sí. Yeah. Y es para toda la vida. No es para cuando tú quieras y cuando quieras. No, es toda la vida. Y es algo que también me recordó lo que dijiste. Y yo creo que es bueno de verlo de esa forma porque si no estamos dispuestos a sacrificar, nunca vamos a alcanzar lo que queremos. Yeah. Si no somos dispuestos, o si no estamos dispuestos a presentarle a Dios, ok, esto es lo que me gusta, ayúdame. Por ejemplo, los vegetales, no sé si les gustan a ustedes los vegetales o cierta comida que no les gusta, right? Pero es saludable. Sí. Te tienes que adaptar. ¿Te gusta o no te right? Uno prefiere comerse chucherías, right? Junk food se dice en inglés. Pero uno, por el bien de su salud, tiene que hacer cambios y tienes que forzarte que te guste, right? El cuerpo se tiene que adaptar. Sí. Yo lo que le pido a Dios en mi oración personal, Señor, ayúdame, cambia mi apetito. Sí. Right? No física, no natural. Cambia mi apetito sobre las cosas. Sí. Right? Los deseos de la carne, porque la carne, como el lucha de la carne, luchando con esta carne todo el día. Señor, cambia mi apetito. No permitas que me gusten las cosas que te ofenden. Sí. Porque ahí es donde vienen los problemas. Cuando ya veo la tentación de consumir música que no le agrada a Dios y lo justifico. Y digo, no me va a afectar. Tarde como temprano me va a cambiar el forma de pensar. Y cuando menos lo pienso, estoy hablando como antes. Estoy pensando como antes. Estoy haciendo cosas que realmente no debería hacer. Y ahí, volviendo al tema, las ataduras del alma. Esas ataduras que te jalan. Y dice la Biblia que Sansón no sabía que Dios ya de tiempo se había apartado de él. Esas ataduras te tienen y a veces uno ni las siente. No siente esas ataduras. Exactamente. Esas ataduras te dejan moverte libremente y vas para arriba, para abajo y tú piensas, estoy libre. Pero estás atado. No estás pensando por ti mismo. Ya el enemigo está influyendo de lo que tú piensas. De lo que tú haces. Y volviendo a lo que dijo Denny, me gusta porque uno que se quiere casar, si uno consume música que habla mal de la mujer, eso va a afectar tu futura esposa. Ya no la vas a ver igual. Tu relación con ella va a afectar todo. Y aún ahí el enemigo es astuto. Él sabe cómo arruinar tu matrimonio antes de que empiece. Y sabes, ahorita que estaban hablando de eso, pues precisamente eso habla de una vida que no le da lugar al Espíritu Santo. O no necesariamente eso, porque no quiero sonar tampoco así, pero que de alguna manera te descuidaste. Porque en mi persona, como digo, yo sí
escuchaba música, yo sí hice cosas así. El mayor amigo o el mayor, la persona que más me ha ayudado en todo es el Espíritu Santo. Yo aprendí, como digo, yo aprendí a caminar con Él, en una relación con Él, cuando yo decidí decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, tú toma control de mí. Obviamente he tenido errores como todo, porque también la gente tiene que entender que aún teniendo el Espíritu Santo, nuestra naturaleza nos va a hacer tropezar, pero ahí está el Espíritu Santo para levantarnos, y ese es el problema. Si yo pudiera darle un consejo a un joven, que siempre lo hago cuando puedo, siempre les digo, denle lugar al Espíritu Santo, porque Él ve lo que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, Sansón. Ya el Espíritu de Dios se había apartado de él, pero él no sabía. Imagínate que el enemigo tiene tanto poder e influencia sobre la música, que eso te ciega y te ciega los sentidos, al modo que tú ya no sabes. Estás viendo, pero estás ciego. Estás oyendo, pero estás sordo. O sea, no estás escuchando la voz de Dios, no estás escuchando, viendo lo que está pasando en realidad. El ambiente espiritual en el cual te estás metiendo, y eso influye mucho el Espíritu Santo en despertarnos, en decir, ¿sabes qué? Estás mal. Yo estoy aquí, ahí, nomás estoy esperando que tú me des lugar para yo entrar. A veces los jóvenes no comprenden este concepto y no conocen de alguna manera al Espíritu Santo. Así como el trasfondo de una música que va malintencionada o que va influenciada por el enemigo, el Espíritu Santo también trae eso. El decir, ¿sabes qué? Eso no te conviene. Esto no, y esto no. Y obviamente, como digo, a veces uno va a decir, no, sí la voy a escuchar, no pasa nada si la escucho una vez. El problema es cuando ya empiezas a dejar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es la voz del Espíritu Santo? Es ese sentir cuando dices, haces algo y dices, la regué. Precisamente es el Espíritu Santo. Uno tiene que vivir con Él. Uno tiene que aprender cómo Él trabaja. Y cuando uno aprende, o cuando uno empieza a ver esas cosas, es cuando uno empieza a conquistar esa carrera, ese maratón que decías tú. Empieza uno a conquistar las cosas que Dios tiene para uno. Empiezas... No quiero hablar. Se les hace más fácil. Exacto, y empiezas a recibir las cosas que Dios tiene para ti por causa de escuchar al Espíritu Santo. Así es. Y antes de terminar, quiero, Denny, que des una palabra de aliento, un consejo para tu generación. Pero antes de eso quiero leer Filipenses 4:8. Empezamos la semana pasada hablando de esto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, tenemos que disciplinarnos a pensar bien. Y no hay cosa mejor que la música que consumimos. La música tiene el poder de hacer que tengamos buenos pensamientos. Pero también tiene el poder de arruinar nuestros pensamientos. Y lo que pensamos, tarde como temprano, vamos a querer hacer. Así que antes de terminar, Denny, últimas palabras, consejos. Yo creo que nomás poner tu vida en las manos de Dios. Tener esa confianza en Dios. Y lo que en estos días, lo que me ha estado en mi mente es la vida de José. Y cómo le hicieron mal. Andaba pasando por mal, pero al final, ¿qué pasó? Él tuvo todo. Hasta los que le hicieron mal tenían que venir a él, porque él tenía lo que ellos andaban buscando. Es nomás mantenernos firmes. No es fácil. Yo sé que no va a ser fácil. Hasta para mí nunca es fácil, pero hay una cosecha grande esperándonos. Y yo me atrevo a decir que es más difícil hoy que nunca. Vivimos en una era de las redes sociales donde todo es instantáneo y es más difícil mantenernos puros, pero Dios nos va a dar la victoria. Así es. Y esa lucha con la carne, coming soon. Y la primera copia aquí es la que... Muchísimas gracias, Denny. No, gracias a ustedes. Gracias. Ojalá que no sea la última vez. Ojalá no. Así que, Pepe, como siempre, ya es parte
de Plática Sí, Juvenil. aquí Muchísimas estamos. gracias. No, aquí estamos, un placer. Y a todos los que están con nosotros, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Esperamos que recibieron lo que es el mensaje de esta plática y yo creo que Dios está haciendo cosas grandes a través de la música, pero el enemigo sabe eso y quiere influir y arruinar nuestras vidas a través de las ataduras. Así que tengan el discernimiento, tengan el poder de Dios activo en sus vidas para determinar lo que edifica y lo que no edifica. Así que Dios los bendiga. La próxima semana tendremos alguien totalmente diferente, así que sintonice ahí. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ahí puede ver la campana, apréndase esa campana para recibir las notificaciones, para que esté al tanto de cada programa que sale en el canal de Plática Juvenil. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.